yo soy Lani y te doy la bienvenida a la Librería Encantada, un lugar donde cada página es un hechizo y cada historia una puerta a lo desconocido. En esta ocasión las luces bajan, el silencio se vuelve cómplice y el misterio toma asiento con nosotros. Aquí las palabras cobran vida entre niebla, deducciones brillantes y enigmas que esperan ser resueltos. Juntos viajaremos a calles antiguas, habitaciones cerradas y casos donde nada es lo que parece. Así que toma asiento, prepárate una bebida, porque hoy nos adentramos a las aventuras de Sherlock Holmes, un libro escrito por Arthur Conan Doyle. En esta ocasión leeremos el capítulo 6, El hombre del labio torcido. Isa Whitney, hermano del difunto Elias Whitney D. director del Colegio Tecnológico de St. George, era muy adicto al opio. El hábito le sobrevino, según tengo entendido, a partir de algún loco capricho que estaba en la universidad. Pues, habiendo leído la descripción de Kinsey de sus sueños y sensaciones, había empapado su tabaco con laudano en un intento de producir los mismos efectos. Descubrió, como tantos otros, que la práctica es más fácil de conseguir que de deshacerse de ella, y durante muchos años continuó siendo un esclavo de la droga, objeto de horror y compasión a la vez para sus amigos y familiares. Puedo verlo ahora, con la cara amarilla y pastosa, los párpados caídos y las pupilas puntiagudas, acurrucado en una silla como la ruina de un hombre noble. Una noche, fue en junio de 1889, sonó mi timbre, más o menos a la hora en que un hombre da su primer bostezo, y mira el reloj. Me senté en mi silla y mi esposa dejó su labor de aguja en su regazo y puso una pequeña cara de decepción. «Un paciente», dijo, «tendrás que salir». Yo gemí, pues acababa de regresar de un día agotador. Oímos abrir la puerta, unas palabras apresuradas y luego unos pasos rápidos sobre el linóleo. Nuestra propia puerta se abrió de golpe, y una dama vestida con algo de color oscuro, con un velo negro, entró en la habitación. «Disculpe que haya llamado tan tarde», comenzó, y luego, perdiendo repentinamente el control de sí misma, corrió hacia adelante. Arrojó sus brazos al cuello de mi esposa y sollozó sobre su hombro. «Oh, estoy en un gran problema», gritó. «Necesito un poco de ayuda». «Vaya», dijo mi esposa subiendo su velo. «Es Kate Whitney». «¿Cómo me ha sorprendido, Kate? No tenía ni idea de quién eras cuando entraste». «No sabía qué hacer, así que vine directamente a ti». Siempre fue así. La gente que estaba afligida acudía a mi esposa como los pájaros a un faro. «Has sido muy amable al venir. Ahora debes tomar un poco de vino y agua, y sentarte aquí cómodamente y contarnos todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama?» «Oh, no. Yo también quiero el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. Hace 2 días que no está en casa. Estoy tan asustada por él». No era la primera vez que nos hablaba de los problemas de su marido. A mí, como médico, a mi mujer como vieja amiga y compañera de colegio. La tranquilizamos y consolamos con las palabras que pudimos encontrar. ¿Sabía ella dónde estaba su marido? ¿Era posible que pudiéramos devolvérselo? Parece que sí. Ella tenía la información más certera de que últimamente él, cuando le daba el ataque, había recurrido a un fumadero de opio en el extremo oriental de la ciudad. Hasta ahora, sus salidas se limitaban a un solo día, y regresaba al anochecer, retorcido y destrozado. Pero ahora el hechizo había durado 48 horas, y yacía allí, sin duda, entre la escoria de los muelles, respirando el veneno o durmiendo sus efectos. Ella estaba segura de que lo encontraría en el Bar of Gold, en Upper Swandam Lane. ¿Pero qué iba a hacer ella? ¿Cómo podía ella, una mujer joven y tímida, abrirse paso en un lugar así y sacar a su marido entre los rufianes que lo rodean? Este era el caso, y por supuesto, solo había una manera de salir de él. ¿No podría escoltarla hasta ese lugar? Y luego, como segundo pensamiento, ¿por qué debería ella venir en absoluto? Yo era el asesor médico de Isa Whitney, y como tal tenía influencia sobre él. Podría manejarlo mejor si estuviera solo. Le prometí bajo mi palabra que le enviaría a casa en un taxi antes de 2 horas si realmente estaba en la dirección que ella me había dado.
y así, en 10 minutos, dejé atrás mi sillón y me alegré sala de estar. Y me dirigí a toda velocidad hacia el este en un coche de alquiler con un extraño encargo, como me pareció en aquel momento, aunque el futuro solo podría mostrar lo extraño que iba a ser. Pero no hubo grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura. Upper Sheldown Lane es un vil callejón que se esconde detrás de los altos muelles que bordean la orilla del norte del río, al este del puente de Londres, entre una tienda de productos de limpieza y una tienda de ginebra, a la que se accede por una espina escalera que conduce a un hueco negro como la boca de una cueva. Encontré la guarida que buscaba, ordené a mi taxi que esperara, bajé los escalones desgastados en el centro por la incesante pisada de los pies ebrios, y a la luz de una vacilante lámpara de aceite sobre la puerta, encontré el pestillo y me abrí paso a una habitación larga y baja, espesa y pesada por el humo marrón del opio, y adornada con literas de madera como el puente de proa de un barco de migrantes. A través de la penumbra se podía vislumbrar vagamente los cuerpos tumbados en extrañas poses fantásticas, con los hombros inclinados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y las barbillas apuntando hacia arriba. Y aquí y allá, un ojo oscuro y sin brillo dirigido hacia el recién llegado. Entre las negras sombras brillaban pequeños círculos rojos de la luz, a veces brillantes, a veces débiles, según el veneno ardiente que crecía o menguaba en las cazoletas de las pipas de metal. La mayoría permanecía en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos, y otros hablaban juntos con una voz extraña, baja y monótona. Su conversación se desarrollaba a borbotones y luego se reducía repentinamente al silencio, cada uno mascullando sus propios pensamientos y prestando poca atención a las palabras de su vecino. En el otro extremo había un pequeño brasero de carbón encendido, junto al cual, en un taburet de madera de 3 plantas, estaba sentado un anciano alto y delgado, con la mandíbula apoyada en los 2 puños y los codos sobre las rodillas, mirando fijamente al fuego. Cuando entré, un asistente malayo de aspecto cetrino se apresuró a traer una pipa para mí y un suministro de la droga, indicándome que me dirigiera a una litera vacía. «Gracias, no he venido a quedarme», dije. «Hay un amigo mío, el señor Isa Whitney, y deseo hablar con él». Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha, y al mirar a través de la penumbra vi a Whitney, pálido, demacrado y desaliñado, mirándome fijamente. «Dios mío, es Watson», dijo. Estaba en un lamentable estado de reacción, con todos los nervios en un tintineo. «Digo, Watson, ¿qué hora es?» «Casi las 11». «¿De qué día?» «Del viernes 19 de junio». «Santo cielo, pensé que era miércoles». «Es miércoles. ¿Para qué quieres asustar a un hombre?» Hundió la cabeza en sus brazos y comenzó a sollozar en un tono agudo. «Te digo que es viernes, hombre. Tu mujer lleva 2 días esperándote. Deberías estar avergonzado». «Así es, pero te has confundido, Watson, porque solo he estado aquí unas horas. 3 pipas, 4 pipas, no recuerdo cuántas. Pero me iré a casa contigo. No me asustaría a Kate, pobrecita Kate. Dame la mano. ¿Tienes un taxi?» «Sí, tengo uno esperando». «Entonces iré en él. Pero debo algo. Averigüe lo que debo, Watson. No tengo ni idea. No puedo hacer nada por mí mismo». Caminé por el estrecho pasillo entre la doble fila de durmientes, conteniendo la respiración para evitar los viles y estupefacientes vapores de la droga, y buscando al encargado. Al pasar junto al hombre alto que se sentaba junto al brasero, sentí un repentino tirón de la falda y una voz baja me susurró: «Pasa junto a mí y luego vuelve a mirarme». Las palabras cayeron claramente en mi oído. Miré hacia abajo. Solo podían provenir del anciano que estaba a mi lado, y sin embargo, estaba sentado tan absorto como siempre, muy delgado, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio colgando entre las rodillas, como si se le hubiera caído de los dedos por pura lastitud. Avancé 2 pasos y miré hacia atrás. Necesité todo mi autocontrol para no soltar un grito de asombro. Se había vuelto de espaldas para que nadie pudiera verle excepto yo. Su figura se había rellenado, sus arrugas habían desaparecido.
Los ojos apagados habían recuperado su fuego, y allí, sentada junto al fuego, y sonriendo ante mi sorpresa, estaba nada menos que Sherlock Holmes. Me hizo un leve gesto para que me acercara a él, y al instante, cuando volvió a girar su rostro hacia la compañía, se sumió en una senilidad temblorosa y de labios sueltos. «Holmes», susurré, «¿qué diablos hace usted en este antro?» «Lo más bajo que pueda», respondió. «Tengo excelentes oídos. Si tuviera usted la gran amabilidad de deshacerse de ese amigo suyo tan pintoresco, me encantaría tener una pequeña charla con usted. Tengo un taxi afuera. Entonces, por favor, envíelo a casa en él. Puede confiar en él, ya que parece demasiado cojo como para hacer alguna travesura. Le recomiendo también que envíe una nota a su esposa para decirle que se ha unido a mí. Si espera fuera, estaré con usted en 5 minutos». Era difícil rechazar cualquiera de las peticiones de Sherlock Holmes, ya que siempre eran muy concretas y se hacían un aire tan tranquilo de dominio. Sin embargo, sentí que una vez que Whitney estuvo encerrado en la cabina, mi misión estaba prácticamente cumplida, y por lo demás, no podía desear nada mejor que asociarme con mi amigo en una de esas singulares aventuras, que eran la condición normal de su existencia. En pocos minutos había escrito mi nota, había pagado la cuenta de Whitney, le había conducido hasta el taxi y la había visto atravesar la oscuridad. En muy poco tiempo una figura decrépita había salido del fumadero de opio y yo caminaba por la calle con Sherlock Holmes. Durante 2 calles avanzó arrastrando los pies con la espalda encorvada y un pie inseguro. Luego, mirando rápidamente a su alrededor, se enderezó y estalló en una sonora carcajada. «Supongo, Watson», dijo, «que imagina que he añadido al fumar opio a las inyecciones de cocaína y todas las demás pequeñas debilidades sobre las que me ha favorecido con sus opiniones médicas. Ciertamente me sorprendió encontrarte allí, pero no más que yo de encontrarte a vos. He venido a encontrar un amigo, y yo a encontrar un enemigo». «¿Un enemigo?» «Sí, uno de mis enemigos naturales, o debería decir mi presa natural. Brevemente, Watson, me encuentro en medio de una investigación muy notable, y he esperado encontrar una pista en las incoherentes divagaciones de estos locos, como ya he hecho antes. Si me hubiera reconocido en esa guarida, mi vida no habría valido ni una hora de compras, porque ya la he utilizado para mis propios fines, y el bribón de Lascar que la dirige ha jurado vengarse de mí. Hay una trampilla en la parte trasera de ese edificio, cerca de la esquina del muelle de Paul, que podría contar algunas historias extrañas de lo que ha pasado por ella en las noches sin luna». «¿Qué? ¿No querrá decir cuerpos?» «Sí, cuerpos, Watson. Seríamos ricos si tuviéramos 1000 libras por cada pobre diablo que ha sido asesinado en ese antro. Es la más vil trampa para asesinatos de toda la ribera, y me temo que Neville Street, Clyde, ha entrado en ella para no salir nunca más. Pero nuestra trampa debería estar aquí». Puso los 12 dedos índice entre los dientes y silbó con fuerza, señal que fue respondida por un silbido similar desde la distancia, seguido en breve por el traqueteo de las ruedas y el tintineo de los cascos de los caballos. «Ahora, Watson», dijo Holmes mientras un alto carruaje se abría paso en la penumbra, arrojando 2 túneles dorados de luz amarilla desde sus faroles laterales. «Vendrá conmigo, ¿verdad?» «Sí puedo ser útil». «Oh, un camarada de confianza siempre es útil, y un cronista aún más. Mi habitación en Los Cedros es de cama doble». «¿Los Cedros?» «Sí, es la casa del señor Sid Clare. Me hospedo allí mientras dirijo la investigación». «¿Dónde está entonces?» «Cerca de Lee, en Kent. Tenemos un viaje de 7 millas por delante». «Pero yo estoy a ciegas». «Por supuesto que lo está. Lo sabrá todo dentro de poco. Sube aquí». «Muy bien, John. No te necesitaremos. Aquí tienes media corona. Búscame mañana, a eso de las 11. Dale la cabeza. Hasta la vista, pues». Dio un golpe al caballo con la fusta y nos alejamos a toda velocidad a través de la interminable sucesión de las calles sombrías y desiertas, que se fueron ensanchando poco a poco hasta que volamos por un amplio puente con balaustrada. Con el turbio frío
fluyendo perezosamente bajo nosotros. Más allá se extendía otro aburrido desierto de ladrillos y mortero, cuyo silencio solo se rompía con el pesado y regular paso de los policías, o con los cantos y gritos de algún grupo de juerguistas tardío. Una sorda grieta se deslizaba lentamente por el cielo, y una o dos estrellas titilaban tenuemente aquí y allá a través de las hendiduras de las nubes. Holmes conducía en silencio, con la cabeza hundida en el pecho, y el aire de un hombre perdido en sus pensamientos, mientras yo me sentaba a su lado, con la curiosidad de saber en qué consistía esa nueva búsqueda que parecía poner a prueba sus facultades, pero temiendo interrumpir la corriente de sus pensamientos. Habíamos conducido varias millas y estábamos empezando a llegar a los límites del cinturón de las villas suburbanas, cuando se sacudió, se encogió de hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre que se ha convencido de que está actuando para lo que es mejor. «Tiene usted un gran don de silencio, Watson», dijo. «Eso le hace muy valioso como compañero. Por mi palabra, es una gran cosa para mí tener alguien con quien hablar, porque mis propios pensamientos no son demasiado agradables. Me preguntaba qué debería decirle a esta querida mujercita esta noche cuando me encuentre en la puerta. Olvidas que no sé nada al respecto. Solo tendré tiempo de contarle los hechos del caso antes de llegar allí. Parece absurdamente simple, y sin embargo, de alguna manera no puedo conseguir nada para continuar. Hay mucho hilo, sin duda, pero no puedo meter el extremo en mi mano. Ahora, le pondré el caso de forma clara y concisa, Watson, y tal vez pueda haber una chispa donde todo es oscuro para mí. Procede entonces. Hace algunos años, para ser precisos, en mayo de 1884, llegó allí un caballero de nombre Neville Stead Clare, que parecía tener mucho dinero. Se hizo con una gran villa y la acondicionó muy bien, y vivió en general con un buen estilo. Poco a poco se fue haciendo de amigos en el barrio, y en 1887 se casó con la hija de un cervecero local, con la que ahora tiene 2 hijos. No tenía ninguna ocupación, pero estaba interesado en varias empresas. Por lo general, iba a la ciudad por la mañana, regresando en el tren de las 5:14 desde Cannon Street todas las noches. El Sir Stead Clare tiene ahora 37 años. Es un hombre de hábitos templados, un buen marido, un padre muy afectuoso y un hombre popular entre los que le conocen. Debo añadir que sus deudas actuales, por lo que hemos podido comprobar, ascienden a 88 libras esterlinas, mientras que su crédito en el Capital and Counties Bank es de 220 libras esterlinas. Por lo tanto, no hay razón para pensar que los problemas de dinero han estado rondando en su mente. Clare fue a la ciudad un poco antes de lo habitual, comentando antes de partir que tenía que cumplir 2 importantes encargos y que le llevaría a su hijito una caja de ladrillos de juguete. Por casualidad, ese mismo lunes, poco después de su partida, su esposa recibió un telegrama en el que se informaba de un pequeño paquete de considerable valor que estaba esperándole en las oficinas de la compañía naviera de Aberdeen. Ahora bien, si usted está bien informado en Londres, sabrá que la oficina de la compañía está en Fresno Street, que sale de Upper Shandon Lane, donde me ha encontrado esta noche. La señora Sid Clare partió hacia la City, hizo algunas compras, se dirigió a la oficina de la compañía, recogió su paquete y se encontró exactamente a las 4:35 caminando por Shandon Lane, de regreso a la estación. ¿Me ha seguido hasta ahora? Está muy claro. Si recuerda, el lunes era un día excesivamente caluroso, y la señora Sid Clare caminaba lentamente, mirando a su alrededor con la esperanza de ver un taxi, ya que no le gustaba el barrio en el que se encontraba. Mientras caminaba así por Shandon Lane, oyó de repente una exclamación o un grito y se quedó helada al ver a su marido mirándola, y, según le pareció, haciéndole señas desde una ventana del 2º piso. La ventana estaba abierta, y ella vio claramente su rostro, que describe como terriblemente agitado. Le hizo un gesto frenético con las manos y luego desapareció de la ventana tan repentinamente que ella le pareció que había sido arrancado por una fuerza irresistible desde atrás. Un punto singular que llamó la atención de su rápida mirada femenina
fue que, aunque llevaba un abrigo oscuro, como el que había empezado a usar en la ciudad, no llevaba ni cuello ni corbata. Si recuerda, el lunes convencida de que algo andaba mal con él, bajó corriendo los escalones. La casa no era otra que el fumadero de opio en el que me has encontrado esta noche. Y corriendo por el salón delantero, intentó subir las escaleras que llevaban al primer piso. Al pie de la escalera, sin embargo, se encontró con ese canalla, Lascar, del que te he hablado, que la empujó hacia atrás y, ayudado por un danés que hace de ayudante allí, la empujó a la calle. Llena de las más enloquecedoras dudas y temores, se precipitó calle abajo y, por rara suerte, se encontró en la calle Fresno con varios agentes de policía y un inspector, todos de camino a su ronda. El inspector y 2 hombres la acompañaron de vuelta y, a pesar de la continua resistencia del propietario, se dirigieron a la habitación en la que se había visto por última vez al señor Sid Clare. Allí no había rastro de él. De hecho, en todo aquel piso no había nadie más que un miserable tullido de aspecto horrible que, al parecer, tenía allí su hogar. Tanto él como el Lascar juraron con firmeza que nadie más había estado en la habitación delantera durante la tarde. Tan decididos estaban a negarlo que el inspector se quedó perplejo, y casi había llegado a creer que la señora Sid Clare se había equivocado cuando, con un grito, se abalanzó sobre una pequeña caja que había sobre la mesa, y le arrancó la tapa. De ella cayó una cascada de ladrillos infantiles. Era el juguete que había prometido traer a casa. Este descubrimiento y la evidente confusión que mostraba el lisiado hicieron que el inspector se diera cuenta de que el asunto era grave. Se examinaron cuidadosamente las habitaciones, y todos los resultados apuntaban a un crimen abominable. La habitación estaba claramente amueblada como sala de estar, y daba a un pequeño dormitorio que daba a la parte trasera de uno de los muelles. Entre el muelle y la ventana del dormitorio hay una estrecha franja, que está seca con la marea baja, pero que con la marea alta está cubierta por al menos 1,5 metros de agua. La ventana del dormitorio era amplia y se abría desde abajo. Detrás de una cortina de la habitación delantera estaba toda la ropa del Sir Neville Sid Clare, a excepción de su abrigo, sus botas, sus calcetines, su sombrero y su reloj estaban allí. No había señales de violencia en ninguna de estas prendas, y no había ningún otro rastro del señor Neville Sid Clare. Al parecer, debió salir por la ventana, ya que no se pudo descubrir ninguna otra salida, y las ominosas manchas de sangre en el alféizar daban pocas esperanzas de que pudiera salvarse nadando, ya que la marea estaba en su punto más alto en el momento de la tragedia. Y ahora, en cuanto a los villanos que parecían estar inmediatamente implicados en el asunto, se sabía que Lascar era un hombre de los más viles antecedentes, pero como, según el relato de la señora Sid Clare, se sabía que había estado de pie de la escalera a los pocos segundos de aparecer su marido en la ventana, difícilmente podía ser más que un cómplice del crimen. Su defensa fue de absoluta ignorancia, y protestó que no tenía conocimiento de las acciones de Hugh Boone, su inquilino, y que no podía explicar de ninguna manera la presencia de la ropa del caballero desaparecido. Hasta aquí el gerente de Lascar. Ahora hablaremos del siniestro lisiado que vive en el segundo piso del fumadero de opio, y que sin duda fue el último ser humano cuyos ojos se posaron en Neville Sid Clare. Se llama Hugh Boone, y su horrible rostro es familiar para todo hombre que vaya a la ciudad. Es un mendigo profesional, aunque para evitar las normas de la policía, finge un pequeño comercio de vasijas de cerámica. A poca distancia de la calle de Ternilde, en el lado izquierdo, hay, como habrá observado, un pequeño ángulo en la pared. Aquí es donde esta criatura toma su asiento diario, con las piernas cruzadas y su pequeña reserva de fósforos en el regazo. Y mientras es un espectáculo lastimero, una pequeña lluvia de caridad desciende a la grasienta gorra de cuero que yace en el pavimento a su lado. He visto a este tipo más de una vez antes de que se me ocurriera conocerlo profesionalmente, y me ha sorprendido la cosecha que ha recogido en poco tiempo. Su aspecto es tan notable que nadie puede pasar por delante de él sin observarlo.
una cabellera anaranjada, un rostro pálido desfigurado por una horrible cicatriz que, por su contracción, le ha hecho doblar el borde exterior del labio superior, una barbilla de bulldog y un par de ojos oscuros muy penetrantes, que presentan un singular contraste con el color de su cabello. Lo distinguen de la multitud común de mendigos, y lo mismo ocurre con su ingenio, pues siempre está listo para responder a cualquier chisme que lancen los transeúntes. Este es el hombre del que ahora sabemos que fue el huésped del fumadero de opio, y que el último que vio al caballero que buscamos. Pero un lisiado, dije yo, ¿qué podría haber hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida? Es un lisiado en el sentido de que camina con una cojera, pero en otros aspectos parece ser un hombre poderoso y bien nutrido. Seguramente experiencia médica le dirá, Watson, que la debilidad de un miembro se compensa a menudo con una fuerza excepcional en los otros. Por favor, continúe su relato. La señora Sinclair se había desmayado al ver la sangre en la ventana. La policía la acompañó a su casa en un taxi, ya que su presencia no podía ayudarles en sus investigaciones. El inspector Barton, que estaba a cargo del caso, hizo un examen muy minucioso del local, pero sin encontrar nada que arrojara alguna luz sobre el asunto. Se cometió un error al no detener a Boone inmediatamente, ya que se le concedieron algunos minutos durante los cuales podría haberse comunicado con su amigo el Lascar, pero esta falta se subsanó pronto y se le detuvo y registró, sin que se le encontrara nada que pudiera incriminarle. Es cierto que había algunas manchas de sangre en la manga de su camiseta derecha, pero se señaló su dedo anular que había cortado cerca de la uña, y explicó que la hemorragia procedía de allí, añadiendo que había estado en la ventana poco antes, y que las manchas que se habían observado allí procedían sin duda de la misma fuente. Negó enérgicamente haber visto nunca al señor Neville Sinclair, y juró que la presencia de ropa en su habitación era un misterio tanto para él como para la policía. En cuanto a la afirmación de la señora Sinclair de que había visto realmente a su marido en la ventana, declaró que debía estar loca o soñando. Fue trasladado, protestando en voz alta, a la comisaría de policía, mientras el inspector permanecía en el lugar con la esperanza de que la marea menguante ofreciera alguna nueva pista. Y así fue. Aunque apenas encontraron en el terraplén del barro lo que había temido encontrar. Fue el abrigo de Neville Sinclair, y no Neville Sinclair, lo que quedó al descubierto al bajar la marea. ¿Y qué crees que encontraron en los bolsillos? No puedo imaginarlo. No creo que lo adivine. Todos los bolsillos estaban llenos de peniques y medios peniques, 421 peniques y 270 medios peniques. No es de extrañar que no haya sido arrestado por la marea. Pero un cuerpo humano es un asunto diferente. Hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa. Parecía bastante probable que el abrigo lastrado hubiera permanecido cuando el cuerpo despojado había sido succionado por el río. Pero tengo entendido que el resto de ropa se encontró en la habitación. ¿El cuerpo estaría vestido solo con un abrigo? No, señor. Pero los hechos podrían ser resueltos de una forma bastante específica. Supongamos que este hombre, Boone, hubiera empujado a Neville Sinclair a través de la ventana. No hay ojo humano que pudiera haber visto el acto. ¿Qué haría entonces? Por supuesto, inmediatamente se daría cuenta de que debe deshacerse de las prendas reveladoras. Tomaría el abrigo y entonces estaría en el acto de tirarlo cuando se le ocurriría que nadaría y no se hundiría. Tiene poco tiempo, pues ha oído la refriega en el piso de abajo cuando la esposa intentó subir por la fuerza, y quizás ya había oído a su cómplice, Lascar, que la policía está subiendo a toda prisa por la calle. No hay un instante que perder. Se apresura a ir a algún tesoro secreto, donde ha acumulado los frutos de su mendicidad, y se mete en los bolsillos todas las monedas que pueda poner en sus manos para asegurarse de que el abrigo no se hunda. Lo tira y habría hecho lo mismo con las otras prendas si no hubiera oído el ruido de los pasos abajo, y solo tuvo tiempo de cerrar la ventana cuando apareció la policía. Ciertamente suena factible.